Buenos días, señores magistrados. ¿Cómo amanecimos hoy? Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buen día, doctor y compañeras. Buenos días. Julián Ramos aparece montado a caballo. Se parece a Bolívar cuando entraba triunfante. Las poquitas veces en que pudo entrar triunfante. Nuestro libertador. Natalia Betancourt, ¿será? Betancourt. Natalia. No está. Señor, presente. Buenos días. Buenos días. ¿Es Betancourt? Betancourt. Se escribe Betancourt, ¿cierto? Bueno. Bien, después de haber empatado anoche, pues amanece uno como contento, ¿cierto? Que por lo menos Colombia no perdió, sino que le empató a Chile. Bueno, como ya son las 8. Nosotros habíamos empezado el tema del testamento. Sin embargo, pues yo lo quiero recordar para que los que vienen tomando notas las perfeccionen y los que no, pues tengan notas. El testamento. Ayer analizamos, cuéntenme si mal no estoy, analizamos el problema que genera el artículo 58 de la Constitución Nacional al decir que la propiedad es una función social. ¿Sí analizamos eso? Por favor, díganmelo. Sí, doctor, sí lo analizamos. Sí, eso lo analizamos, ¿cierto? Sí, señor, ya pasamos ahí. Bueno, bien. Dentro del principio de la autonomía de la voluntad, la ley faculta a las personas hábiles y capaces para disponer del todo o de una parte de los bienes para que tenga pleno efectos después de sus días. Pero el testamento no es, como uno cree, que solamente es un documento para disponer de bienes. En el testamento se pueden tomar otras determinaciones. Por ejemplo, se pueden reconocer hijos, se puede nombrar albacea, en fin, se pueden hacer una serie de manifestaciones y que si el testamento llega a revocarse, esas manifestaciones continúan con plena validez. Dentro del principio de la autonomía de la voluntad, estaba diciendo que la ley faculta a personas hábiles y capaces para disponer del todo o parte de los bienes, para que esa disposición tenga efectos después de sus días, como lo estatuye el artículo 1055 del Código. Esta facultad del 1055 le permite al testador tomar algunas disposiciones. Por ejemplo, otorgar testamento dentro de cualquiera de las modalidades que señala la ley. Eso, 1. 2. Puede revocarlo libremente, claro, con la excepción prevista en el artículo 1 de la ley 75 al 68, cuando se trata del reconocimiento de un hijo. Pues puede revocarlo, el testamento queda revocado, pero el reconocimiento del hijo no, sigue produciendo efectos jurídicos. Con el testamento, pues sí, lo vuelvo a repetir, no solamente es la disposición de los bienes, sino que yo puedo reconocer hijos extramatrimoniales, designar guardadores,
albaceas con tenencia de bienes, etc. Puedo asignar la mitad de la libre disposición a quien tenga, a quien quiera el testador. La libre disposición. Instituir herederos y legatarios. Puede hacer la partición de bienes en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. Y todas estas atribuciones reconocidas al testador. Vean, mire, yo tengo aquí un gato, vean. Un gatico, mire. Un gatico. ¿Un gatico o un gatote? Eso parece. Es una gatica. Es una gatica, pero como buena mujer, es curiosa a morir. Entonces ella se monta en la mesa y mira a ver qué estoy haciendo. Curiosa, uy, a morir. Entonces, no obstante las atribuciones que la ley le da al testador, eso está sujeto a unas limitaciones. Por ejemplo, tiene que respetar las asignaciones forzosas, porque si con mi determinación vulnero los derechos de asignatarios previstos en la ley y quienes resulten vulnerados, esas personas, esos herederos, pueden hacer valer sus derechos. ¿Qué puede hacer el legitimario para defender sus derechos? Entonces tiene la acción de reforma del testamento consagrada por allá en el 1274. Ahora, si el testador lo pasa en silencio y nada le asigna, entonces se trata del caso de la preterición, o sea que el legitimario está siendo preterido por el testador. Y entonces ese legitimario puede pedir la reforma del testamento. Aunque la Corte ha dicho que la simple preterición de un legitimario no puede servir de fundamento a la acción de reforma del testamento. La Corte ha dicho que en esos casos al legitimario le basta para lograr el reconocimiento de sus derechos presentarse al proceso respectivo con las pruebas pertinentes y proponer la reforma, proponer que se corrija el testamento. Si ya está concluido, entonces tiene derecho a lo que se llama la acción de petición de herencia, que vamos a ver más adelante. Esa no la hemos visto, la acción de petición de herencia. Bueno, vimos las características del testamento, ¿cierto? Dijimos que era un acto jurídico, que era un acto unilateral, es un acto de una sola persona, ¿sí? Que es personal, que es un acto más o menos solemne. Sí. Bueno, de todas maneras, el artículo 1064 del Código reitera que el testamento es solemne, pero también dice es solemne y menos solemne. Entonces, el testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley requiere. Ese testamento solemne puede ser abierto o cerrado. Y el menos solemne también lo llaman privilegiado. Es aquel en que pueden omitirse alguna de las solemnidades, pero sigue siendo solemne. Lo que pasa es que hay menos solemnidades y le llaman privilegiado. Esos privilegiados son el verbal, el marítimo y el militar, que no los vamos a ver.
El testamento solemne, como había dicho, es abierto o cerrado. El testamento abierto también se llama nuncupativo o público. El testamento abierto, nuncupativo o público se caracteriza porque el testador hace conocer las disposiciones del testamento a los testigos y al notario. En cambio, el testamento llamado cerrado, que también le dicen secreto, es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario conozcan las cláusulas testamentarias. Es un acto de disposición de bienes, sí, pero no se trata de un acto exclusivo de disposición, porque como lo dije ahorita, en el testamento puede haber el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, se pueden designar curadores, puede haber nombramiento de albaceas, etcétera, etcétera. Entonces esto no es acto de disposición de bienes. Generalmente es la finalidad primordial del testamento, pero no es un acto exclusivo de disposición de bienes. Ahora, el testamento es esencialmente revocable. El 1057 del Código nos dice que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Así el testador expresa en el testamento su determinación de no revocarlo. Vamos a suponer que en un testamento anterior se hubiera ordenado que no valga su revocatoria. Y entonces, si eso se dice, entonces hay que mirar esa disposición como no escrita. Por ejemplo, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. No se puede revocar. Si ya se reconoció a un hijo, ese reconocimiento queda en firme. Así quede el testamento revocado. Bien, entonces el testamento surge sus efectos después de la muerte del causante. Entonces es un negocio mortis causa. Bueno, en mi programa que tenemos. En mi programa dice requisitos para otorgar testamento. De conformidad con el 1055, el testamento es un acto jurídico de naturaleza solemne. Es una manifestación de voluntad encaminada a producir determinados efectos jurídicos. Sin embargo, para que esa manifestación sea plenamente eficaz, ¿sí ven cómo es de curioso? Venga, siéntese y aprenda sucesiones. No. Vean eso, ahora le dio la amorosa. Le dio por que la tengo que consentir. Dios mío. Bueno, ¿qué hacemos contigo? Esta gatica es de mi nieta. Y ella le puso Paris. Paris. A ver, Paris. Ya. Bueno. Dios mío. No deja. Bueno, a ver, ya. A ver, bueno, vete para allá. Vete para allá. Allá. Siéntate. Eso ahí. Entonces hay unos requisitos de fondo y de forma para... Ustedes me perdonan, pero bueno, ya, ¿qué hacemos? Ahora le dio la amorosa. ¿Yo qué hago con una gata que está toda amorosa y se me acuesta así, y para que le esté rascando aquí debajo del cuellito que le gusta? Y ahorita prende el motorcito y empieza a ronronear. Ya. Bueno, pásate para allá. Vamos. Bien. Entonces, tiene unos, como dije, unos requisitos propios.
tanto de fondo como de forma. Los requisitos de fondo contemplan las condiciones o las exigencias legales relacionadas con la persona del testador, con su voluntad, con la prestación misma estipulada en el testamento, con el móvil o motivo que indujo al causante a estipular la institución testamentaria. Esos serían los requisitos de fondo. El requisito de forma hace referencias al aspecto externo del acto para ampararlo con una suficiente autenticidad. Entonces, no tiene más requisitos de forma. El testamento puede ser impugnado, sí, porque puede ostentar vicios de forma o porque tiene vicios de fondo. Entonces, el testamento, como todo acto jurídico, tiene que otorgarse llenando los requisitos del 1502, o sea, los requisitos esenciales de validez para cualquier acto o contrato. Capacidad, consentimiento que no adolezca de vicio, el objeto lícito, la causa lícita, entendiendo por causa los móviles. El legislador colombiano identificó la causa con los móviles. Ahí hay una imprecisión. La causa es común a ambos. Los móviles es particular del contratante. A ver si se han vendido, si la universidad, nuestra universidad, ha comprado esas casas que hay allá en Teusaquillo. Las ha comprado porque tiene un móvil, un motivo, y es crecer la universidad, hacerla crecer para que haya más estudiantes, para que los que trabajamos ahí, dictamos clase y recibimos clase, lo hagamos en un medio holgado. Esa es la causa, esos son los móviles que tiene la universidad. Pero los dueños de cada casa, los que vendieron, tienen otros móviles. Yo me acuerdo de unos que dijeron que querían vender porque no querían seguir en Colombia y querían irse a terminar sus días, porque eran ya mayores, terminar sus días en Londres. Esa es una razón valedera. Entonces son los motivos, los móviles que indujeron al vendedor, al dueño, a los dueños de la casa a vender. Pero los móviles de la universidad son otros. Entonces, los móviles son para cada quien muy diferentes, pero la causa sí es una. La causa es para el uno y para el otro. Pero entonces no podemos confundir la causa con los móviles. Entonces, hay una definición que dice, entiéndese por causa el móvil que induce al acto de contrato. No, no. Los móviles, ya les dije, son distintos. Sobre la capacidad, hay una presunción, lo mismo que sobre la inocencia. Se presume que toda persona es inocente. Se presume que toda persona es capaz, tiene capacidad. Entonces, además de la presunción sobre la capacidad y el estado de sanidad mental del testador, existe otra de carácter general, es la de que, siendo los notarios depositarios de la fe pública, sus declaraciones llevan una presunción de veracidad. Las declaraciones del notario están protegidas de una presunción de veracidad. Sí se puede destruir por factores probatorios que eliminenla, pero eso es una presunción, admite prueba en contrario. Entonces, cuando el notario declara que el testador se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, esa aseveración rija y prima mientras no sea desvirtuada. Entonces les dije ya que para otorgar testamento se requiere capacidad, consentimiento, objeto y causa.
La capacidad, como la hemos entendido los que estudiamos derecho, es una aptitud que tiene el sujeto de ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, la capacidad es una aptitud para celebrar actos jurídicos. La incapacidad o discapacidad, como dicen otros, presupone una especie de ineptitud de carácter general para celebrar actos. Entonces, el impuber no puede celebrar actos con efectos jurídicos. En cambio, el menor de edad puede celebrarlos con ciertas condiciones y bajo ciertos respectos. Entonces, hay unos casos de incapacidad absoluta y otros casos de incapacidad relativa. Pero tanto la una como la otra generan una ineptitud. Yo no sé si ayer yo hablé del término inhabilidad del artículo 1061. ¿Sí les hablé de eso? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces pasemos eso porque ya lo vimos. Entonces hay unos casos que debí haberlos visto ayer, unos casos de inhabilidad. Por ejemplo, el que está en discapacidad absoluta, el que para el momento del testamento no se encontraba en sano juicio. ¿Por qué? Por ebriedad o por otra causa. Sustancias alucinógenas, compulsivas. Entonces hay una serie de incapacidades. También para quienes de palabra o por escrito no pueden expresar su voluntad. Entonces hay que probar la incapacidad porque la capacidad es la norma general. La incapacidad es la excepción. Entonces, ¿qué se prueba? ¿La capacidad o la incapacidad? Probamos la incapacidad porque la capacidad se presume. Entonces, lo que tenemos nosotros que probar no es que yo soy capaz, no. Se presume que yo soy capaz. Aquel que le interese, entonces pruébeme que yo soy un incapaz. Entonces, ¿por qué? Sí, la capacidad se presume. ¿Por ahí había una pregunta? No. Que se presume la capacidad y lo que uno tiene que probar es lo contrario. Y lo quiera Eso. decir. Es eso. Bueno. También les hablé de que hay una incapacidad para el eclesiástico, para el cura que no puede recibir herencia. Entonces, el sacerdote que ha venido atendiendo al testador en los 2 últimos años, ese sacerdote es incapaz para recibir, pero esa incapacidad también la extienden a la orden, al convento, a la cofradía a la que pertenezca el cura. También lo extienden a los parientes consanguíneos o afines de tercer grado, es decir, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, a los cuñados del cura. Y nosotros nos quedamos corticos, pero tenemos que entenderlo. El Código Civil francés llegó a extender esa incapacidad para los médicos y para el ministro del culto que hayan tratado a la persona durante la enfermedad de la cual murió. Entonces, ese Código Civil francés es un poquito más completo que el nuestro, pero tenemos que entender también, si hay provisiones para el cura, pues también debe haber provisiones para el ministro. Para los que no son católicos, entonces quien hace las veces de cura se le llama ministro, es el ministro. Bien. Bien.
Pues hablan, el artículo habla de confesión habitual, pero ya sabemos, ¿no? Creo que es el 1023, miramos, el 1023. El viernes hacemos examen, muchachos. Hay que leer los documentos que yo tengo subidos en la plataforma. Será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de personas. De todas maneras, hay una incapacidad. El consentimiento tiene que estar exento de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Acordémonos, el error, la fuerza, el dolo. Error, fuerza, dolo. Pero el error en el testamento se suele dar en cuanto a la persona y en cuanto a la asignación. Miremos el 116 del Código Civil. 116 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 116 del Código Civil? Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente, pero eso fue modificado por el decreto 2820 del 74. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el error existe en cuanto a la persona. Porque si el error es en el nombre o en la calidad de asignatario, no vicia la disposición. Entonces, el error en el nombre no vicia de por sí la asignación. Lo propio ocurre cuando el error versa sobre la calidad del asignatario. Por ejemplo, cuando el testador está convencido de que el beneficiario es un médico y resulta que no tiene ninguna condición, la calidad del asignatario. Pero si resulta que es ingeniero y no es médico, pues no va a viciarlo. Ahora, si esa calidad ha sido la causa determinante de la asignación, la situación es diferente. Entonces, el legislador, en cuanto al error en la persona, acoge un criterio causalista, vale decir que habrá error cuando se concluya de manera inequívoca que de haberlo conocido el causante, la asignación no se habría producido. Ahora, el error en la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido, se tendrá por no escrita, dice por allá 117 o 1117. Bueno, ese es el error. Por ejemplo, si en el testamento yo digo lego a mi sobrino el carro BMW, pero resulta que el propietario es dueño de Mercedes. Entonces, debe estarse a la intención del causante y no a los motivos, aunque se hubiera equivocado en la marca del vehículo. La intención del causante era dejarle un automóvil al sobrino, que fuera un BMW o que fuera un WBM. ¿Ustedes saben cuál es el WBM?
WBM, Volkswagen vuelto miércoles. Entonces sí, la intención era dejarle el BM, pero el causante es propietario de Mercedes, esa disposición vale. ¿Por qué? Porque se equivocó en la marca del vehículo. Y la fuerza, ya todos hemos estudiado la fuerza como vicio del consentimiento. La fuerza no produce nulidad absoluta, según a quien se le aplique. Miremos qué dice el 1741 del código. Hoy estamos convocados todos los profesores a una reunión. ¿Qué nos irán a decir? No tengo ni idea. Yo creo que tendrán que hablar sobre si va a haber universidad virtual, si seguimos con la virtualidad o si va a haber clases presenciales. No sé qué habrá resuelto la universidad. Esta tarde nos dirán. Y como yo no soy chismoso, sino comunicativo, yo les puedo decir mañana cuál es la intención que quiere la universidad con ustedes, porque ustedes son las personas más interesadas y directas, las que deben saber hacia dónde va la universidad. Entonces el 1741 dice la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos y no a la calidad de estado de las personas son nulidades absolutas. Asimismo, nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Otra especie de vicio produce nulidad relativa. Entonces, la fuerza sí es determinante para el acto o contrato. La fuerza vicia el consentimiento. Ahora, depende a quién le aplicamos la fuerza. Porque la fuerza aplicada a un hombre mayor, a un anciano, es distinta de la fuerza aplicada a un hombre de 30, 40 años. El anciano cede más rápido por su debilidad, ya por la senectud. En cambio, el hombre de 30, 40 años es más fuerte y aguanta cualquier cosa. Bueno. Por eso es que algunas niñas se aprovechan de la mayor edad que tenemos algunos porque saben que no nos podemos defender de ellas. En cambio, el hombre de 30, 40 años sí se puede defender de esos ataques de las mujeres. Pero rico que lo ataquen y que uno tenga que sucumbir. Entonces uno dice, no tengo la culpa, fui débil. No tuve fuerzas para resistir. Ajá, sí, señor, ¿cómo no? ¿Cierto que eso es así? No, sí, yo no le voy a discutir, sí, pobrecitos ustedes. Eso sí es cierto, pobrecitos nosotros, víctimas de ustedes. Pero ¿qué sería la vida de nosotros sin ellas, cierto? ¿Y cómo sería la vida nuestra sin ellas? Pero también preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo con ellas? ¿Cierto? Son dos cosas muy distintas. Entonces, esa es la causa, el móvil que induce el acto contrato y el objeto de todo contrato, ¿cuál es? Crear obligaciones. Entonces, el objeto en los testamentos se confunde con la cosa misma, materia de la asignación. Bueno, cuando se habla de la universalidad de un cuerpo cierto, entonces
y que debe tener un objeto lícito. Quiere decir que ese objeto no esté fuera del comercio. Pedro Lafont Pianeta dice que el objeto de la asignación corresponde al contenido de la declaración testamentaria. En fin, de todas maneras que el objeto sea lícito. El testamento como acto solemne. Como ya hemos estudiado, el testamento por definición es un acto solemne. El código dice que es menos solemnes en unos o más solemne en otros, pero siempre es solemne. Entonces, la formalidad testamentaria consiste en disponer que es un acto más o menos solemne. Entonces, en el código se tiene establecido que el testamento es un acto que en unos casos es más solemne que otros. Entonces, el 1064 del código nos dice, el testamento es solemne y menos solemne. Entonces, esa es la clasificación general que se hace del testamento. Solemnes y menos solemnes. Y entonces, desde el punto de vista formal, de conformidad con el 1064, los testamentos son ordinarios o privilegiados, según se observe la plenitud de las solemnidades ordinarias o simplificarse de estas formalidades en consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. La ley prevé el testamento nuncupativo solemne ante testigos sin la presencia del notario. Miremos el 1071. ¿No? (1068, 1071). Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace saber de sus disposiciones al notario si lo hubiere y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario si lo hubiere y por unos mismos testigos. Pero hay un testamento que se le llama nuncupativo, público, abierto. Ese testamento nuncupativo público tiene un caso especial, 2578 del código. Esta paseadera del código si lo cansa uno, ¿no? Ese 2578 está derogado por el decreto 960 del 70. Tenemos que entender que el testamento se puede llevar a sitios
bien abandonados, sitios pobres, municipios pobres. Entonces, no por esa razón, el testamento pierde su condición de testamento. Entonces, ¿cuál es el testamento nuncupativo que llaman también público? Es ese, el testador hace sabedor de sus disposiciones a los testigos y al notario. Entonces, el testamento abierto es siempre escrito. Puede hacerse delante del notario o su suplente y 3 testigos. Entonces se llama ordinario. Y es extraordinario cuando se hace ante 5 testigos. Por eso se le denomina extraordinario. El testamento abierto tiene, por así decirlo, un contenido. Testamento abierto. Miremos el 1073 que pase de hoy. El 1073 es el contenido del testamento abierto. Entonces, de conformidad con el 1073 del Código, el testamento abierto debe contener un contenido, unas circunstancias, unas exigencias. Nombre y apellido del testador, claro. Lugar de nacimiento. La nación a la que pertenece. Si es o no es vecino en el territorio. Y si no, ¿cuál fue el lugar de su último domicilio? La edad del testador. La circunstancia de hallarse a su entero juicio. Los nombres de las personas con quien hubiere contraído matrimonio. Los nombres de los hijos habidos o los hijos que fueron legitimados en cada matrimonio. Porque el testador puede haberse casado 2, 3, 4 veces. Y en esos 3, 4 veces ha tenido hijos. Todos esos hijos son legítimos. Porque fueron habidos durante el matrimonio. Es decir, que si para el momento de la concepción la madre está casada legítimamente, el hijo es legítimo. Según el artículo 1073, las declaraciones de todo testamento se pueden clasificar en 2 categorías. En 2 categorías. Las que hacen referencia a la entidad de la persona del testador y las que se refieren a las instituciones testamentarias. Realmente estas instituciones, ahí está la verdadera voluntad del testador. Esto es importante porque nos sirve para aclarar en ciertos momentos cuando un testamento se ha otorgado irregularmente y si esa irregularidad constituye una causal de nulidad o si no es lo suficientemente trascendente para afectar la validez del acto testamentario. La fecha, terrible, omitir la fecha. Esto ocasiona la nulidad del testamento. Porque es que el testamento sin fecha no permite en un momento dado relacionarlo con la muerte misma del causante. Como tampoco se puede precisar cuál era el estado jurídico del otorgante. En fin,
hay cosas que se pueden omitir y cosas que no se pueden omitir. Les hablé anoche, ayer, de la lectura del testamento. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? No, señor. Ah, No bueno. lo hemos visto. Día 74. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el notario si lo hubiere, o a falta de notario por uno de los testigos designados por el testador para este efecto. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus afirmaciones, de sus disposiciones. Entonces, como vimos, el artículo 1074 del Código Civil ordena que el testamento sea leído en voz alta por el notario cuando se trate de testamento abierto otorgado ante este funcionario o ante el funcionario y los testigos, los tres testigos. Lo fundamental entonces es que el testamento se lea. Todo el mundo tiene que oír y saber cuál fue la voluntad del causante. El 1075 termina el acto por las firmas del testador y testigos por la del notario si lo hubiera. Si el testador no supiere o no pudiera firmar, se mencionará en el testamento estas circunstancias expresando la causa. Si sellara alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo expresándolo así. Entonces, el testamento termina con las firmas. ¿Ustedes vieron la materia que se llama títulos dolores? ¿Sí la vieron? Porque yo vi una que se llamaba títulos dolores. De pronto ustedes vieron fue títulos valores. Dice que el testamento debe terminar con las firmas del testador, los testigos y el notario. Pero, ¿qué entendemos por firma? Entonces, el único código que ha hablado de firma es el Código de Comercio, por allá en el artículo 826 del Código de Comercio. Ese artículo dice que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integran o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Y la ley 527 del 99 le dio validez jurídica a la firma digital. Si el testador no sabe, no puede firmar, entonces se menciona esta circunstancia. Y entonces alguien va a firmar a ruego. Va a decir que por el testador puede firmar otra persona, dando de fe de ello dos testigos y sentando al testador sus huellas digitales o plantares en el documento. Porque hoy no solamente nos podemos identificar con las huellas digitales, sino también con las huellas plantares. Fíjense que cuando llevan un niño a la notaría para registrar su nacimiento, se le recibe o se le ponen son las huellas plantares. ¿Ustedes lo han visto? ¿A ustedes les ha pasado cuando ya llevan sus hijos a la notaría? Sí, es lo primero que le colocan las plantitas de los pies. Lo primero son las plantitas. Las manos nunca, son las plantas de los pies. Las plantas.
Y saben que también se puede uno identificar con las huellas de las nalgas. Interesante, ¿no? Entonces, mire, yo vengo aquí a reconocer mi firma. Firma. Quiere poner aquí su huella. Ah, puedo poner en vez de la huella digital, la huella plantar. Sí, señor, puede ponerlo. Ah, pero es que yo quiero poner mis nalgas porque las nalgas también es un medio de identificación. Terrible, ¿no? Entonces hay momentos en que el hombre dice, no te reconozco. Esas huellas no las conozco yo, no las conocí. ¿Y a qué se refiere? Ah, pues a las huellas de las manos, las huellas de los pies, etc. Bien, entonces la firma es la expresión del nombre del suscriptor o de los elementos que la integran, es decir, los signos, los símbolos que utiliza la persona como medio de identificación. Y también la firma digital tiene plena validez. Ahora, esas firmas por medios mecánicos en ningún caso pueden ser admitidas para el otorgamiento del testamento. Hay muchas controversias sobre eso, si esos signos trazados por el testador al pie del testamento constituyen la firma requerida por la ley. No, la ley no requiere sino simplemente firma, y firma puede ser un garabato, pero si ese garabato identifica a la persona, esa es su firma. Entonces, de conformidad con el 826 del Código de Comercio, la firma es el medio empleado como identificación personal. Ahora bien, la autenticidad de las firmas. No es necesario que la firma que uno pone en un documento sea exactamente igual a la firma que yo pongo en otro documento. Es que no es posible exigir igualdad absoluta en los caracteres, en la forma de la letra. Eso va sufriendo modificaciones con la edad o enfermedad. En fin, la firma no es igual, una firma no es igual a otra. De todas maneras, lo importante es que la firma es auténtica. Y entonces no hay duda sobre la veracidad de la firma del autor. Entonces, establecida la autenticidad de la firma puesta en el instrumento autorizado por el notario, la fe del notario respalda la veracidad de la firma. Entonces, no hay duda, se presume que la firma es auténtica. La firma de los testigos a semejanza, diferencia, no. A semejanza con el otorgante, es indispensable que aparezcan en el testamento la firma de los testigos. Y si uno de ellos no sabe firmar, lo hace el otro a ruego, dejando la constancia en el testamento de tal hecho. Ahora bien, debe llevar la firma del notario, porque la última firma que se suscribe en un testamento abierto es la del notario, porque dada la naturaleza del acto. Si el testamento es abierto, tiene que hacerse por escritura pública, y quien da fe del contenido de la escritura es el notario. Entonces, cualquier anotación o firma que aparezca después de la del notario no entra a formar parte del cuerpo. Entonces podría atacarse ese testamento.
podría haber una falsedad o podría haber una nulidad. Ahora, este requisito no se da en el testamento que se firma ante 5 testigos, porque precisamente se firma sin la presencia del notario. ¿Qué calidades deben reunir los testigos? Artículo 1068 del Código. Testigos inhábiles. Este artículo 1068 trae 17 casos de inhabilidad. No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en los territorios. 1, 2, 3, 4, 16, 17. Entonces, la calidad de los testigos está en el artículo, como vimos, en el 1068 del Código Civil, que enumera las calidades de todo testigo que presencie y atestigue en un testamento solemne. Entonces ahí dice, no podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en los territorios, primero, segundo, 16, 17. Entonces esos no pueden ser testigos, los enumerados en el artículo 1068 del Código. Según lo disponen los artículos 1070 y 1071, que habla del testamento abierto y el testamento otorgado ante 5 testigos. Entonces, según se dispone en esos 2 artículos del Código Civil, el testamento abierto o nuncupativo, que también se llama público, puede otorgarse bien ante notario y 3 testigos o bien ante solo 5 testigos. Esta última formalidad de que se firme ante 5 testigos es permitida en 2 casos. En los lugares en donde no haya notario, es decir, en los municipios que no sean cabecera de circuito de notaría. Y segundo, en el caso de faltar este funcionario, ya sea por motivo accidental o por no hallarse expedito a causa de ausencia del lugar, por enfermedad, o si éste no estuviera dispuesto a orar o caso semejante. Entonces, la ley autoriza el testamento nuncupativo ante testigos, sin la presencia del notario, pero solo en forma subsidiaria. Entonces, el testamento será abierto o público ordinario para el caso que dijimos, para el caso en que en el lugar en que haya de otorgarse el testamento no haya notario o se encuentra ausente. Entonces, fuera de esta situación especial, la ley no autoriza testar válidamente ante 5 testigos. Entonces, esas son unas exigencias que deben observarse en el otorgamiento abierto ante 5 testigos. Bueno, solemnidad de los artículos 1072, 1074, 1078 del Código Civil. Ahí trae solemnidades, la presencia de 5 testigos, la presencia de 3 testigos, etc. El testamento llamado nuncupativo, o sea, el presenciado por 5, el nuncupativo, se me olvidó decirles, también se llama abierto, ¿no? Entonces, el testamento abierto o nuncupativo presenciado por 5 testigos es un documento privado
Ahí no interviene o no intervino el notario ni ningún otro funcionario público. Entonces, para convertirlo en documento público, la ley exige el cumplimiento de determinadas diligencias ante el juez. Una de esas consiste en su publicación, previo al reconocimiento de firmas. Entonces, este procedimiento lo señalaba antes el artículo 1077, pero ese artículo fue modificado por el Código de Procedimiento. Consistía en que el juez competente a quien se haga la petición acompañada del testamento y de la prueba de la muerte del testador, hace comparecer a los testigos para que reconozcan sus firmas y la firma del testador. Ahora, si uno o más no comparece por ausencia o por cualquier otra causa, bastará que los testigos que sí fueron, los testigos presenciales, reconozcan la firma del testador y las firmas propias. Y si pueden, reconozcan la del testigo o la de los testigos ausentes. Entonces, enseguida de eso, puede el juez y su secretario poner sus firmas en cada página del testamento. Y entonces, después de haberlo hecho el juez, lo declaran un ocupativo, expresando su fecha, y lo mandará protocolizar junto con todo lo actuado. Cuando yo digo que lo manda protocolizar, ¿ustedes qué van a entender? Que lo manda incluir en la memoria de la notaría. El protocolo de la notaría es la memoria. Cuando ustedes van a protocolizar un instrumento, quiere decir que lo van a guardar en la memoria de la notaría. Y entonces, hombre, que le dieron una sentencia en el juicio de pertenencia. Mire, protocolice esa sentencia. El abogado le dice, protocolice esa sentencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que protocolice la sentencia. Pero como yo soy abogado, me da pena preguntarle al colega que qué me quiere decir cuando me dijo, protocolice la sentencia. Hombre, vos, pendejo, coja la sentencia y vaya ante un notario. Entonces el notario dice, compareció fulano de tal, abogado titulado con tarjeta profesional número tal, cédula tal, y manifestó su deseo de protocolizar la sentencia de pertenencia proferida por el juez tal, de fecha tal, tal, en el proceso de pertenencia de fulano tal. Entonces, como lo que se registra no es la escritura, no es la sentencia, lo que se registra son las escrituras públicas, porque hablamos de registro de instrumentos públicos. La sentencia de pertenencia debe volverse escritura pública. Y una vez que se vuelva convertida en escritura pública, entonces ya sí la puede llevar al registro. Y entonces allá registran la escritura número tal contentiva de la sentencia del proceso de pertenencia. Porque es que si no se registra la escritura, si no se registra el título, no hay que, no opera lo que dijo Andrés Bello, no opera qué, no hay modo, título, sentencia. El modo se llama tradición. Y entonces, si hay título y no hay modo, el título queda cojo. Y si hay modo y no hay título, también queda cojo. Entonces, todo título tiene que tener un modo. Entonces, si yo me gané un lote en un proceso de pertenencia, pues el título es la sentencia. Y el modo es el registro de la sentencia en la Oficina de Instrumentos Públicos para que opere entonces lo que se llama la tradición. La tradición, entonces, según el 673, es un modo de adquirir el dominio de las cosas. ¿Sí sabían de esto que les estoy hablando o no lo conocían? Con sinceridad.
No, sí, profesor, ya nos había enseñado eso en el pasado. Cuando fueron mis alumnos en otra clase, ¿cierto? Sí, Cierto. doctor, sí lo habíamos visto. Cuando me tocó en kinder jurídico con ustedes, ¿cierto? En civil, sí, doctor, en civil no lo había explicado. Bueno. Entonces hay un procedimiento para la publicación del testamento abierto otorgado ante 5 testigos. La petición hay que dirigirla al juez del circuito del lugar donde se otorgó, acompañada del escrito y de la prueba de defunción del testador. El juez puede ordenar la situación de los testigos instrumentales para que concurran a la audiencia con el fin de que reconozcan sus firmas y la del testador, tal y como lo previene el artículo 1077 del Código Civil. Si el testamento ha sido otorgado ante notario, si el testamento no ha sido otorgado ante notario, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas propias y la de los testigos ausentes. En caso necesario y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Enseguida pondrán el juez y su secretario sus rúbricas en cada página del testamento y después de haberlo, falta aquí, ¿no? Y después de haberlo el juez declarado testamento nuncupativo, expresando su fecha, lo mandará pasar con lo actuado al respectivo notario previo al correspondiente registro. Bueno, entonces, esa es publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Porque el testamento cerrado debe otorgarse ante notario también. Sí. Toda esta publicación del testamento habla en los artículos 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, etc. Bueno. Hay una disposición en el Código General del Proceso, los que tengan Código General del Proceso, abrámoslo en el artículo 474 del Código. ¿Qué nos dice el 474 del Código? ¿Para qué tendré libros tan gordos, tan gruesos? Difíciles de manejar. 474. Publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Para la publicación del testamento otorgado ante 5 testigos, se procederá así. La petición debe dirigirse al juez del lugar donde se otorgó, acompañada del escrito que lo contenga y de la prueba de defunción del testador. El juez ordenará la citación de los testigos instrumentales para que concurran a una audiencia, cuya fecha y hora señalará. ¿Para qué? Con el fin de que reconozcan sus firmas y la del testador en la forma prevista en el artículo 1077 del Código Civil.
cuál ha sido. Sí, si el testamento no ha sido otorgado ante notario, Entonces, en la forma prevista por el artículo 1077, se surtida la audiencia, continúa el artículo. Si fuera el caso, el juez declarará nuncupativo el testamento y procederá a rubricar con su secretario todas las páginas de este. Cuando dice rubricar, significa que procederá a firmar todas las páginas de este, con indicación de la fecha en que lo hace, a dejar copia de lo actado en su archivo y protocolizar el expediente en una notaría del lugar. Si las firmas del testador o de los testigos no fueran reconocidas o debidamente abonadas, o si de las declaraciones no aparece que dicho acto es el testamento del causante, el juez declarará que el escrito no reviste el carácter de testamento nuncupativo, sin perjuicio de que la cuestión se ventile en proceso de conocimiento con audiencia de quienes tendrían el carácter de heredero, habitatato o testamentarios en virtud de un testamento anterior. Bueno. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el artículo 474, como lo leímos, del Código General del Proceso, modificó la publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Entonces, ahí está cómo debe publicarse. Bueno. La pregunta que a veces hacen, ¿el ciego puede testar? ¿Qué dice el 1076 del Código Civil? El ciego podrá solo testar nuncupativamente y ante notario o funcionario que haga las veces de tal. Su testamento será leído en alta voz 2 veces. La primera por el notario o funcionario y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. Entonces el ciego sí puede testar de conformidad con lo dispuesto en el 1076 del Código Civil. Yo estaba leyendo a Luis Claro Solar y Luis Claro Solar dice que las solemnidades indicadas en este artículo nuestro 1076 se aplican al ciego, es decir, a la persona privada de la vista, cualquiera que sea la causa de esa privación, y no únicamente al ciego de nacimiento, porque es que hay unos que nacen ciegos y otros que nacen muy bien, viendo divinamente, pero por un accidente quedan ciegos. Entonces, la ceguera del testador, cuando no es de nacimiento ni de un accidente que le haya hecho perder los ojos, o que manifiestamente se demuestre por el modo de ser de la persona que ha perdido la vista, es un hecho que debe acreditarse por los medios probatorios ordinarios y que queda sometido por lo mismo a la resolución de los jueces del pleito en que se pida, por ejemplo, la nulidad del testamento de un ciego en que no se ha dado cumplimiento a las solemnidades. Entonces, si se ha fallado de que el testador veía con dificultad, pues como que no es ciego, no establece la carencia absoluta y consonante del órgano visual. Pero según el experticio, puede ser entendido por ciego. Pero, ¿qué entendemos por ciego?
No es uniforme la doctrina de este asunto. La ceguera debe ser de tal naturaleza que el otorgante o que el que otorga testamento carezca totalmente del sentido de la vista. Porque para otros la deficiencia de la vista no es tan expresa, porque en muchos casos la persona puede distinguir la luz o ciertas figuras difusas, mas no puede precisar los objetos en sus contornos, y mucho menos no puede leer ni puede escribir. Entonces, el ciego solo podría atestar nuncupativamente. Entonces, la ceguera a que se refiere el Código Civil tiene que ser una ceguera total. Y será el juez quien aprecie esa ceguera. Y entonces el juez tiene que estarse a los auxiliares de los dictámenes médicos para ver si es ciego o no es ciego. La ceguera conduce a la nulidad del testamento cerrado y es demostrable, es aceptable si se ha demostrado en juicio. Es el testamento del ciego. En el testamento cerrado, denominado también secreto, se exige el conocimiento de las disposiciones contenidas en el testamento, conocimiento por parte del notario y los testigos. Es el testamento cerrado, denominado también secreto. Pero el causante pretende que sus disposiciones se den a conocer después de su muerte. Por eso es que es secreto. Y entonces ese testamento solemne, cerrado, debe otorgarse ante el notario y 5 testigos de conformidad con el 1078. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos. Entonces el testamento cerrado, por deseo, por querer del otorgante y del modo previsto en la ley, se ha destinado a permanecer en secreto mientras no provenga la muerte del testador y que no sea abierto por el funcionario que está autorizado para abrirlo. ¿Cuál es el testamento cerrado? El testamento cerrado es el del 1080. Dice el 1080, lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan que aquella escritura contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola en presencia del notario y los testigos. El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Termina el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos y del notario sobre la cubierta. Y siguen un montón de exigencias. Entonces, el testamento cerrado, que también se llama secreto, exige el conocimiento de las disposiciones por el notario y los testigos.
Y entonces el testamento solemne cerrado debe otorgarse ante notario y 5 testigos. Bueno. De acuerdo con el 1080, dice, lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y a los testigos una escritura cerrada, declarando ante el notario y los testigos que lo vean y lo oigan que en esa escritura está el testamento. Ahora, la ley faculta al testador para estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para seguridad de la cubierta. En una época, los sobres los cerraban y los lacraban. Entonces, la lacrada es que derretir un poco una cera de color roja y cuando esa cera se está secando, generalmente el monarca estampaba el sello que figura en el anillo. Entonces lo rubrica con la firma y con el anillo. Por eso es que cuando el Papa se muere, todo lo del Papa lo incineran, lo queman. Y el anillo papal lo destruyen, lo derriten, para que nadie use como signo indicativo del Papa el anillo. Porque muchos sobres que salen del Papa salen lacrados y salen con el sello del anillo. El Papa le pone el anillo. Entonces ese anillo no lo puede usar el próximo Papa. Es un anillo costosísimo de oro, muy lindo, que se lo podrían dar. Ah, que murió Benito. Ah, entonces el anillo de Benito pongámoselo a Francisco. Que murió Francisco. Pues el anillo Benito y Francisco se lo ponemos a este. No, no, no. Eso lo funden, lo destruyen. Y queda el oro líquido y lo vuelven una barrita de oro. Entonces decíamos que la ley faculta al testador para estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para seguridad de la cubierta. Hay unas partes que comprende el testamento cerrado. El testamento debe estar en un sobre. Entonces, el escrito cubierta del testamento tiene fuerza de orden de instrumento público. Sí, el sobre es un instrumento público. ¿Por qué? Porque está autorizado por el funcionario competente con las solemnidades legales. Las memorias también. Con el fin de conocer esa memoria testamentaria mantenida en secreto hasta su apertura después de la muerte del testador y darle la fuerza de instrumento público, la ley fija las formalidades necesarias para su apertura y su publicación. ¿Dónde fija la ley las formalidades necesarias para la apertura y la publicación? En el artículo 1077 del Código Civil. En ese artículo se indican las precauciones que deben tomarse por el funcionario ante quien se presenta el sobre cerrado y sellado para cerciorarse cómo el documento se encuentra en las condiciones de su otorgamiento y para que, una vez llenado ese requisito, se pueda efectuar la apertura y la publicación. Solían los testadores, porque era lícito hacerlo,
retener el testamento una vez solemnizado. De esta manera no quedaba en la notaría ningún documento referente al otorgamiento. Entonces, esto parecía pues que era un medio probatorio de la actuación testamentaria sin que esto constituyera parte esencial del testamento. Entonces se tiene entonces que una vez otorgado el testamento cerrado e inmediatamente después de que el testador presenta al notario y a los testigos la escritura en que declara su testamento, ordena que se deberá extender una escritura pública en que conste el lugar, día, mes y año de la constitución del testamento cerrado, el nombre y apellido del notario, el nombre y apellido, domicilio y vecindad del testador y de cada uno de los testigos, la edad del otorgante, la circunstancia de hallarse en su entero y cabal juicio, etcétera, etcétera. Entonces, esa escritura debe ser firmada por el testador, los 5 testigos y el notario. Pero el decreto 960 del 70 dispuso que el testamento cerrado se dejará al notario, o si se hizo en el extranjero, fuera de Colombia, se le deja al cónsul colombiano que lo haya autorizado. ¿Por qué el cónsul? Porque el cónsul fuera de Colombia cumple funciones notariales. Entonces, el artículo 59 del decreto 960 del 70 dispone que el testamento cerrado debe dejarse al notario o al cónsul colombiano que lo haya autorizado para su custodia en las formas y condiciones que determine el reglamento. El testamento se guarda por el notario en una cajilla de seguridad. El notario va a un banco y saca una cajilla de seguridad y en esa cajilla de seguridad se deposita el testamento. A veces se encuentran unas sorpresas. Ustedes tienen que tomar precauciones cuando sean asesores jurídicos de bancos, directores de departamento jurídico de banco, cuando sean vicepresidentes jurídicos de un banco. Y el gerente de un banco lo llama y le expresa una inquietud. Ustedes tomen precauciones. Mire, señor vicepresidente jurídico, mire, señor director de departamento jurídico del banco tal. Aquí hay unas cajillas, pero especialmente hay una cajilla de seguridad que se abrió hace 30, 40 años y no se ha vuelto a abrir. Oiga, señor vicepresidente jurídico, ¿puedo abrirla? Usted le dice, quieto ahí, papá, quieto negro, quieto en primera base, no se mueva, no haga nada hasta que yo llegue. Entonces usted se transporta raudo, veloz al banco. Muéstreme la cajilla, es esta, la 1033. ¿Y usted tiene la llave? Sí, señor, tengo la llave. ¿Esa cajilla la ha abierto alguien? No, señor. Desde que se abrió la cajilla de seguridad hace 30, 40 años, no se ha abierto. Entonces, bueno, entonces le dice el gerente, ya que usted está aquí, abrámosla. No, señor, quieto y en primera, quieto, no se mueva. Usted va ante un notario. Dice, señor notario, acompáñeme al banco y vamos a levantar un acta de apertura de cajilla de seguridad. Y entonces el notario autoriza la apertura de esa cajilla de seguridad. Y a mí me pasó en el Banco de Colombia que el notario dijo, ábrase la cajilla. Y cuando abrimos, encontramos una pistola divina, una Beretta, una pistola italiana y un montón de cartuchos. Entonces, el gerente del banco, bueno, entonces, pues ya podemos sacar la
la pistola y la depositamos en la gerencia. Quieto ahí en primera, quieto, gerente necio. Señor notario, como usted levantó un acta, cierre la cajilla y diga que en presencia suya y en presencia de testigos se cerró la cajilla el día tal fecha, a tal hora. Gracias, señor notario. Y entonces, ¿qué está pasando? Que ustedes encuentran un arma que no saben quién es el dueño, o si saben quién es el dueño, no se sabe por qué está en cajilla de seguridad, por qué se guardó. Porque es que puede ser que yo con esa arma maté a alguien y necesito que esa arma no la encuentre nadie y me voy y la guardo en una cajilla de seguridad del banco. Entonces, los investigadores pueden ir a mi casa cuando les dé la gana, 2, 3, 4 de la mañana, sábado, domingo, lunes. Pueden ir a la casa de la señora, a la casa de la novia, a la casa de mi mamá y no van a encontrar nada. Porque solamente yo sé que deposité esa pistola en una cajilla de seguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que ir a la brigada a la que pertenezca Bogotá. Entonces, que está en Medellín, entonces tiene que ir a la 4ª Brigada de Medellín y entonces hacerle una visita al señor general comandante de la 4ª Brigada y le expresa esa condición. Entonces se le dice, señor general, está guardada en cajilla de seguridad, yo quiero hacer un acta por medio de la cual, delante del notario, abrimos la cajilla, extraemos en presencia suya el arma y entonces usted, como comandante de las fuerzas militares de la 4ª Brigada de Medellín, a usted le entregamos el arma. Y entonces ustedes se quitan ese dolor de cabeza y se lo entregan a la persona que debe tener el arma. Entonces es el comandante de la 4ª Brigada quien debe tener esa arma. Entonces eso se hace y se olvida. Pero muchas veces el comandante se gana una pistola muy linda, una Pietro Beretta o una pistola hecha en oro, porque hay unas cosas sofisticadas, hay muchas armas que se hacen en oro. Estos mafiosos hacen las armas personalizadas. Pero entonces usted se quitó esa arma de encima. ¿Qué pasó con el arma? Legalmente se la entregamos al señor comandante de la 4ª Brigada de Medellín. Pregúntenle a él qué hizo con el arma. Y ustedes se salen del paseo. No se les ocurra decir, bueno, entonces mientras tanto, yo jurídico del banco me llevo la pistola y la deposito ahí en mi oficina. Con el ánimo después de, como quien dice, de ganarme la pistola Pietro Beretta que vi ahí. No lo hagan, porque después se meten en un problema penal el berraco. ¿Qué tal una complicidad en un homicidio? Si con esa arma se mató a una persona y usted se la llevó para su casa, usted está guardando en su casa el arma homicida. ¿Qué horas son? Faltan 20. Entonces, la apertura y la publicación del testamento cerrado se hace de conformidad con el artículo 60 del decreto 960 del 70, norma según la cual la diligencia se cumple por el notario o por el cónsul que la haya autorizado. Entonces, cualquier interesado real o presunto en la sucesión puede solicitar la apertura y publicación del testamento presentando prueba legal de la defunción del testador, copia de la escritura exigida por la ley 36 del 31 y cuando fuere el caso el sobre que lo contenga o a petición de requerimiento de quien entrega lo conserva. Entonces, el notario a quien se pide la apertura y publicación de un testamento cerrado dispondrá que se cite a los testigos señalando el día y la hora
que deban comparecer ante él. Entonces el notario tiene que hacer constar cómo está el sobre, en qué estado está, con expresión de las marcas, los sellos y todas las circunstancias distintivas. Señala día y hora en que deban comparecer ante él los testigos que intervinieron en la autorización del testamento y dispondrá la citación de ellos. Entonces, en el día y la hora señalados, se procederá, como dije, al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas en él, de los testigos y el notario, teniendo a la vista el sobre y la escritura original que se haya otorgado en cumplimiento del ordenado en la ley 36 del 31. Entonces, acto seguido, el notario, en presencia de los testigos e interesados, extrae el pliego contenido en el sobre y lo va a leer de viva voz. Terminada la lectura, lo firma con los testigos y a continuación de la firma del testador en todas las hojas en que conformen ese documento. Se sienta, se hace un acta con mención de los presentes y constancia de la identificación de cada quien y la transcripción del texto íntegro del testamento. Entonces, ese testamento así abierto se publica y se protocoliza con lo actuado por el mismo notario, quien va a expedir copias que se le soliciten. El registro se efectúa sobre la copia enviada directamente por aquel y no sobre el original, porque el original, como dijimos, se guarda en la memoria del notario, de la notaría. Unos 5 minuticos más, tal vez. Puede haber oposición a la apertura y publicación del testamento. Sí, para la apertura y publicación del testamento cerrado, en caso de oposición, se procede de conformidad con lo que está prescrito en el artículo 473 del Código General del Proceso. 473, Código General del Proceso. Para la apertura y publicación del testamento cerrado, en caso de oposición, se procederá así. Primero, entregada por el notario al juzgado la cubierta del testamento y la copia de lo actuado ante aquel. Una vez reconocidas las firmas, se extenderá acta sobre el estado en que aquellas se encuentren con expresión de sus marcas, sellos y demás circunstancias de interés. Así porque el sobre puede estar roto, una esquina rota, puede tener una serie de marcas, de sellos. Entonces, se extenderá acta sobre el estado en que aquella se encuentre con expresión de sus marcas, sellos y demás circunstancias de interés y señalará fecha y hora para la audiencia con el fin de resolver sobre la oposición. Si fuere conocida la dirección del opositor, a éste se le citará mediante cualquier medio de comunicación expedito, dejando constancia de ello en el expediente, haciéndole saber fecha y hora de la audiencia. Si quien la formuló no comparece sin causa justificada o no se ratifica, el juez la rechazará de plano por auto que no admite recurso. De lo contrario, entonces, decretará y practicará en la audiencia las pruebas allí pedidas y las que decrete de oficio, y entonces decide. Segundo, rechazada la oposición, se abrirá y publicará el testamento que se protocolizará por el juez con todo lo actuado en una de las notarías del lugar.
Tercero, si las firmas puestas en la cubierta del testamento no fueran reconocidas por el notario que lo autorizó o por cualquiera de los testigos instrumentales o no hubieran sido debidamente abonadas, el juez procederá siempre a su apertura y publicación y dejará en el acta el respectivo testimonio. Yo tengo 20. ¿Qué horas tienen ustedes? Las mismas, profe, faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. En 5 minutos termino entonces. De igual, dice, si las firmas puestas en la cubierta del testamento no fueran reconocidas por el notario que lo autorizó o por cualquiera de los testigos instrumentales o no hubieran sido debidamente abonadas, el juez procederá siempre a su apertura y publicación y dejará en el acta el respectivo testimonio. De igual manera, procederá el juez cuando en concepto del notario o de los testigos la cubierta ofrezca señales evidentes de haber sido abierta. En los casos anteriores, el juez dispondrá que el testamento no es ejecutable mientras no se declare su validez en proceso verbal con citación de quienes tendrían el carácter de herederos a intestarios o testamentarios en virtud de un testamento anterior. Me estoy acordando en este momento que siendo yo pichón de abogado, por allá que 1967 creo, yo tenía una vecina muy linda, una caleña, preciosa, y me dijo, tú me quieres ayudar, me representas en la sucesión de mis abuelos. En la sucesión de los abuelos se iba a ventilar lo referente a un negocio próspero que había en Cali que se llamaba La Garantía. Y entonces yo me metí en la sucesión a representar los intereses de esta caleñita hermosa, bien linda. Duré 5 años en el proceso. Me aburrí porque el proceso no terminó. Pues les cuento que ese proceso de sucesión aún no ha terminado. ¿Confiaba en tu criterio? Qué horror, ¿no? Bueno, ya abrieron micrófonos. Entonces demos ya pues por cumplida esta clasecita. No tiene que hacerlo, sino que Y si es el caso, eso te mañana va a hacer por mucho más estas mismas responsable. emisoras. Me place verlos. Compañero William, tienes el micrófono abierto, qué pena. ¿De qué? La credibilidad de él. William, O él perderá la credibilidad. Yo confío en ti. Entonces, No sí, porque tienes criterio profesional. para terminar, Sin que nadie te... ustedes se puedan preparar. Cámbiale la para X, póngale la las- S. No, haga bien las cosas desde el primer momento, pero usted solo sin tener... Sí, muy fuertes. William, Bueno, ok. responsabilidad para uno. Entonces hasta mañana a las 8 de la mañana. Me place saludarlos. Feliz día. gracias, profe, feliz día para usted. bueno, Bueno. profe. Si estás totalmente seguro y tienes con todo el luego, fundamento profe, muchas científico, gracias. pues entonces, listo. Entonces, El adelante. dedito de arriba no necesita tratamiento, no. Ok. El dedito de arriba, no, yo no me mostrado hablar. No. Vale, ¿vas a llamar lista? No, señora, ya tomé pantallazo de la lista de asistentes de hoy. Entonces, no se Gracias, preocupen. amiga. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Chao. Vale. Vale, yo me desconecto un momentico porque se me cayó el internet, entonces porfis, por ahí. Vale, no hay problema, Anderson. Ya la lista quedó tomada pues con el pantallazo, no se preocupen. Feliz día. Ya nos vemos. Vale, gracias, vale, igualmente.
¿Ya?